Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en nuestra aula telemática, y hoy vamos a tratar el tema de análisis de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, la responsabilidad civil. Lo va a desarrollar la doctora María Ángeles Calvo Torras, que es académica correspondiente de nuestra Academia Lanzaroteña, pero que unas brevísimas notas, y digo brevísimas porque dado su currículum podríamos estar aquí la hora prevista para la conferencia. Es doctora en veterinaria y doctora en farmacia, catedrática emérita de Sanidad Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, es presidenta de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, es académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores y correspondiente en Cataluña de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Es muchas más academia y de muchas más cosas, pero en fin, por lo menos por aquello que nos une, además de lo dicho, pues diremos que también es de la Real Academia de Doctores de España, ¿no? Exacto. Bueno, pues sin más, querida María Ángeles, pues estamos Perfecto. presto a disfrutar de este animalario tan precioso que nos pones aquí en cabeceras, ¿eh? Muy Y bien. la legislación que tenemos en estos En estos momentos. momentos. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, buenas tardes a todos. Realmente para mí es un honor y un gusto poderles dirigir a todos la palabra. Como antes hablábamos, el tema es un tema que se escapa en parte de lo que sería mi formación, evidentemente, porque yo no soy del mundo de la ley, pero sí que me ha parecido interesante, dada una serie de cuestiones que ahora iré comentando, a comentar un poquito todo lo que significa esta ley de protección de derechos y del bienestar animal y además unido a la responsabilidad civil que de ella se deriva y también a un aspecto que en estos momentos ya se ha regulado también y que corresponde a todo el tema de los medicamentos que están destinados a los animales y que en estos momentos estamos pasando por un momento un poquito también complicado. Por tanto, bueno, me pareció interesante unificar todos estos criterios y más teniendo en cuenta que antes, un poquito antes de que la ley apareciera ya en el Boletín Oficial del Estado, tuve la oportunidad de poder compartir, porque me invitaron a una mesa redonda en un colegio de abogados de Cataluña, en el cual estuvimos hablando de estos temas y además me comentaron una serie de cuestiones que creo que valdrá la pena que un poco vayamos también revisando a lo largo de mi charla de hoy. Y por otra parte, este ha sido un tema bastante reiterativo, que todavía no está totalmente puesto en vigencia. La ley sí, pero no los reglamentos que de ella derivan. Y por tanto, en estos momentos aún tenemos una serie de problemas para terminar de resolver. Como les decía, en el Boletín Oficial del Estado número 75 de marzo del 2023 se publica esta ley orgánica en la cual lo que se hace es básicamente modificar la ley orgánica del 95 del Código Penal en materia del maltrato animal y también una ley del 23, del 28 de marzo, en la cual habla también de los propios derechos, protección y bienestar de los animales. ¿De acuerdo? Bien, esta ley orgánica, como vemos, modifica el Código Penal con el fin de reforzar la protección de los animales y posibilitar una mejor respuesta penal contra las diferentes formas de violencia que se utilizan o que se emplean frente a ellos o contra ellos, mejor dicho. Y esta reforma se suma a todas las que se han ido produciendo en materia de violencia animal durante las últimas décadas y que además han ido apareciendo de forma más particular en distintas de las comunidades que tenemos en España. Por ejemplo, en Cataluña tenemos una ley de protección animal que va un poco, incluso un poco más allá de lo que sería esta que ahora vamos a comentar. Yo diría que una de las principales novedades introducida por la ley orgánica que estamos comentando es la incorporación de la expresión animales vertebrados, con lo cual se amplía la lista de animales protegidos por el Código Penal y deja de estar limitado solo a los animales domésticos, aquellos que conviven con las personas, sino que también se amplía a los animales silvestres. Y fíjense que curiosamente no hablamos de animales salvajes, porque incluso esta palabra ha sido modificada y se habla de ellos, de los animales que diríamos salvajes, como de animales silvestres en libertad.
Bien, también paralelamente se añaden una serie de agravantes al delito del maltrato animal que permiten evidentemente imponer una serie de penas mucho más elevadas en los casos más graves, iremos viendo algunos ejemplos, y se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Pero pienso que a partir de esta ley es necesario comentar una serie de problemas que se derivan de su aplicación, tanto por lo que se refiere al trato de los animales como también a la interrelación entre las personas, como enseguida podremos ver, y las repercusiones que este maltrato animal han calculat en las relaciones con y entre las personas, ¿de acuerdo? También me gustaría comentar que en esta ley lo que se hace es también cambiar un hecho que hasta este momento no se estaba utilizando de forma correcta y de ello derivaba que se pensara o no se les diera a los animales el trato que se les debía dar o que legalmente podrían recibir, porque se hablaba de la traducción, o sea, la utilización del res, ¿no? De la palabra res, se utilizó mal en cuanto a traducción y entonces era como si los animales fueran cosas inanimadas y no realmente lo que son. Por esto también vale la pena recordar que es muy importante que tengamos presente que esta nueva ley incorpora la definición actual de la Organización Mundial de Sanidad Animal del concepto bienestar animal y que indica este bienestar animal que debemos tener en cuenta el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere este animal. Por tanto, son varias cuestiones las que aquí tenemos como novedosas. Por una parte, dejar de pensar que los animales son cosas, por tanto, como hemos visto antes, son organismos vivos que tienen sentimientos, que tienen una serie de cuestiones a tener en cuenta y también todo lo que significa este nuevo concepto mucho más amplio de lo que es realmente el bienestar animal. Por tanto, el principal objetivo que tiene esta ley es establecer en todo el territorio español, como decíamos, a nivel de distintas comunidades, habían distintos tipos de leyes, pero que eran de forma mucho más reducida su aplicación, pues dar a todo el territorio español una normativa común para la protección y garantía de los derechos y el bienestar, no solo de los animales de compañía, y eso también es importante, sino también de aquellos animales considerados como silvestres y que se encuentran en cautividad. Antes de seguir comentando este tema y retomando un poquito lo que les decía al principio de la mesa redonda que tuve ocasión de compartir con los abogados del Colegio de Abogados de Mataró, hubo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que realmente creo que ha sido también otro de los motivos por los cuales esta ley tiene realmente una gran importancia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, ejemplos como personas que sabemos muy bien que existe lo que denominamos el delito vicario, que es aquel de hacer daño a una persona para de una forma indirecta hacérsela a otra. Lo hemos visto desgraciadamente en muchos casos en personas que matan a los hijos para que la madre sufra, o en su caso sería al revés. No estoy pensando quién es el culpable de nada, sino la situación que se puede presentar. Bien, pues cada vez tenemos más casos de delito vicario con animales. Es decir, que cada vez hay más personas que amenazan, por ejemplo, a su mujer, y esto ha habido casos que han pasado a formar parte de cuestiones legales, de matar al gato, al perro, al caballo o al animal que sea de propiedad de esta persona con el fin de producirle un daño y, por tanto, esto también implicaba, y creo que también ha sido uno de los temas importantes que han llevado a poder establecer esta ley en la que, como ya hemos comentado, se endurece todo lo que representa lo que deberá sucederle a una persona que pueda llevar a cabo un delito de los que ahora estamos viendo en relación con los animales. Hay una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención y es que hay un grupo de animales o varios grupos de animales a los que esta ley no se les puede aplicar, no se les aplica. Y fíjense ustedes que curiosamente entre estos animales el primero que encontramos son los animales que se dedican a los espectáculos taurinos. Aquí ha habido muchos problemas en relación, como saben ustedes muy bien, en relación con los toros y lo que significa la fiesta de los toros. No voy a entrar en detalle, pero sí que es cierto que en este tipo de espectáculos, en los espectáculos taurinos y los animales que intervienen en ellos, no es de aplicación esta ley. Tampoco a los animales de producción.
porque realmente los animales de producción, que son aquellos que tenemos en granjas para la producción de alimentos, tienen un sistema particular de poder ser de una ley de aplicación específica. Los animales de experimentación también están fuera de esta aplicación y, evidentemente, los utilizados en investigación clínica veterinaria. Estos dos últimos, los de experimentación y los de investigación clínica veterinaria, podría llamarnos mucho la atención de por qué no están ahí sujetos a este tipo de ley, pero cuando veremos cuáles son las premisas que implica o los criterios que nos da esta ley, la obligatoriedad que tiene esta ley en cuanto al trato que debe darse a estos animales, evidentemente en estos casos no sería factible poderlo cumplir como sería deseable. También a los animales silvestres en libertad, o lo que decíamos, los animales salvajes, no están sometidos a la aplicación de esta ley, ni tampoco aquellos que realizan actividades específicas. Por ejemplo, los que se utilizan o los que intervienen en procesos deportivos, aves como por ejemplo los halcones, que tienen también un trato específico. Curiosamente, los perros pastores y los de guarda de rebaño. Y también vale la pena tener en cuenta aquellos animales que se utilizan básicamente en actividades profesionales, como son temas de rescate, que como saben muy bien, básicamente muchos perros de distintas razas se utilizan mucho para rescates en casos de distintos problemas que puedan sufrir inundaciones, derrumbes, etcétera, que puedan sufrir las personas. Y también es cierto que otro tipo de actividades profesionales en los que los animales que intervienen no están regidos tampoco por esta ley, son aquellos animales que se utilizan en intervenciones asistidas, cuerpos de seguridad, incluso caza, los animales de caza, ni los auxiliares de caza. Bueno, aquí también este último tema, todo lo que se refiere a los animales de caza, igual como todo lo que representa el mundo taurino y todo lo que representa a los animales de experimentación, como saben muy bien, siempre han sido constantemente un problema reiterativo, ¿verdad?, de defensa en el sentido que queramos nosotros considerarlo, y por tanto prefirieron sacarlo de estas leyes, me permiten que lo diga así, sacarlo de esta ley para que si no sería demasiado problemático todo el tema que esto implica. Por ejemplo, en el caso de los animales de caza, una de las cosas que la ley te indica es cómo deben ser alimentados los animales, de qué se pueden alimentar o no, en qué forma deben estar estos animales guardados, etcétera. Y esto muchas veces no es aplicable a los animales de caza. Por tanto, quien hizo la ley pues estudió o consideró que era importante separarlo de lo que podrían ser porque no hubiera problemas de otro estilo relacionados con lo que sería el desarrollo de esta ley. Estemos o no estemos de acuerdo. Yo ahora pongo sobre la mesa todas estas cuestiones que son realmente problemas que todavía no han estado resueltos. Otro tema importante son los perros potencialmente peligrosos. Bien, desde hace años existe un Real Decreto, desde el 2002, y ya en el 1999, en el que aparecía un listado de razas de perros potencialmente peligrosos. Si me permiten un pequeño paréntesis, fíjense que hablamos, o que dice la ley, habla de potencialmente peligrosos, porque realmente el perro puede tener o los perros, o cualquier especie animal puede tener una serie de capacidades que podamos considerarlos peligrosos, pero casi siempre va a depender mucho de cómo sean tratados estos animales, de que realmente manifiesten este grado de peligrosidad. Sí que es cierto que hay algunos elementos que son propiamente genéticos en el animal, que a pesar de que los trates muy bien o a pesar de muchas cuestiones de cómo se lleve a cabo el trato de estos animales, pueden llegar finalmente a presentarse una serie de problemas. Pero normalmente, por muy peligroso, que pudiera ser un animal, dependiendo de cómo se trate este animal, esta peligrosidad puede disminuir de forma notoria. Miren, en Cataluña tenemos un perro que es el que sería el perro de guarda de los rebaños, básicamente de montaña, el que llamamos el gos d'atura, el que está arriba en la montaña y el que lleva las ovejas, etcétera, etcétera. Este animal es un animal que hace relativamente poco tiempo, si pensamos en la historia del hombre, que ha entrado en contacto con la especie humana. Es un animal que realmente no está tan acostumbrado como otras especies otras razas de perros a estar en contacto con el hombre. Entonces, es un animal que puede volverse fiero de una forma muy notoria y muy clara en determinados momentos, cuando en realidad son animales que normalmente son considerados potencialmente peligrosos.
pero tienen siempre una gran capacidad de defensa hacia el que consideran su dueño, y cualquier ejemplo o cualquier movimiento que les pueda dar la sensación que puede ir en contra de su dueño, esto determina haciendo que este animal ataque a la persona que realmente no está haciendo nada, simplemente puede levantar una mano para recoger algo, pero como delante esté el dueño, el animal lo considera como un peligro. Me refiero a esto a que sí que hay razas mucho más peligrosas que otras por genética propiamente dicho, pero dependerá mucho de cómo se traten estos animales. Hay que tener en cuenta los cambios que podemos observar en ellos. Por ejemplo, otra cosa importante es que en el caso de la normativa, en Cataluña a los dueños de estos perros se les obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil, que bueno, se estaba hablando de 120.000 euros, así como a cumplir una serie de obligaciones, y todo esto no ha sido modificado por la nueva ley, sino que se mantiene en este sentido, y además se habla de que es importante que exista un seguro de cara a poder proteger tanto lo que sería la responsabilidad civil como lo que sería el daño, por tanto, que pueda provocar a terceras personas. Ahora enseguida lo veremos, que exista este sistema de contrato obligatorio, de un seguro obligatorio, para que se pueda cubrir todos estos problemas que se pueden manifestar en un momento determinado. Bien, en realidad, en relación con lo que nos explica o con lo que nos implica esta ley, la ley determina que se deben establecer varios nuevos organismos que hasta este momento del que apareciera o que fuera aprobada la ley no existía. Y así, por ejemplo, pasaremos rápidamente para no aburrirles, pero para que vean un poco la complejidad que esto llega a tener, pues se establecen nuevos organismos como, por ejemplo, el Consejo Estatal de Protección Animal, para evaluar y seguir los avances en protección, derecho y bienestar de los animales. Tiene que haber también un comité científico para la protección y derechos de los animales como órgano consultor y de asesoramiento. Y está previsto crear, como pueden ver, el Plan Estatal de Protección de los Animales como instrumento de coordinación de las distintas administraciones públicas, con el fin de que tengamos medidas universales en todo lo que representa nuestro país en general para la protección de los animales. ¿De acuerdo? Bien, también este nuevo sistema genera una serie de nuevos registros para la protección de los animales, y se establecen registros de varios tipos. Por ejemplo, registros de entidades que protegerán de protección de los animales, registro de profesionales que se dedican al comportamiento animal, registro de animales de compañía, como es lógico, registro de núcleos zoológicos de animales de compañía. ¿Alguien le puede llamar la atención aquí el concepto núcleo zoológico? No estamos hablando de zoos, sino que estamos hablando de núcleos geológicos de animales de compañía, es decir, animales diversos que yo pueda tener en mi casa. Y esto implica tener un núcleo zoológico concreto. Otra cosa sería los zoos, ¿verdad?, que implican también un tipo de, diríamos, de trato a los animales que está totalmente regulado y toda una serie de implicaciones importantes. Y también debe existir el registro de criadores de animales de compañía. Bien, sin duda se mantienen los centros públicos de protección animal en relación con lo que significa animales extraviados, que deben ser recogidos, aquellos animales que han estado abandonados y que deben estar alojados en lugares correctamente establecidos. Se mantiene, como ven ustedes, la competencia del ayuntamiento, que fíjense que debe disponer de un servicio de urgencias para la recogida y atención veterinaria las 24 horas del día. Corresponde también a la administración local y subsidiariamente, como es lógico, a la autonómica, en la gestión y cuidado de los animales que se encuentran desamparados, que se encuentran abandonados, o aquellos, y esto es importante, aquellos cuyos dueños no los puedan atender debido a situaciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de la colaboración de entidades para la protección sin perjuicio de entidades que sirvan o que estén destinadas a la protección de los animales. Es decir, que cuando un animal pueda quedar abandonado, cuando un animal puede estar en una casa solo, etcétera, todos estos animales son vulnerables y, por tanto, deben ser objeto de acogida por estos centros de protección. Bien, y también simplemente para que veamos cómo la ley puede llegar a darnos diversidad en todo lo que esto significa, hay una serie de entidades de protección que tienen distintas nomenclaturas, se reconocen normalmente por siglas,
y lo que básicamente nos va a decir es que, según la entidad, el tipo de protección que puedan, para la que se van a dedicar. Por ejemplo, hay entidades de protección tipo RAC, que son las que llevan a término actividades de rescate, de rehabilitación y búsqueda de adopción de animales de compañía en situación de abandono, maltrato o desamparo. Si estamos hablando de animales que puedan ser de producción, por ejemplo, hablaríamos de entidades de protección tipo RAT, que son las que se dedican al rescate y rehabilitación de aquellos animales que, aun siendo de producción, es decir, por ejemplo, pollos, gallinas o ovejas, etcétera, no se destinan a un fin comercial o con ánimo de lucro, pasarían a formar parte de aquellos elementos o de aquellos núcleos zoológicos que hablaba hace un momentito. Hay otras entidades que reciben el nombre de entidades de protección tipo RAS, que son las que se dedican al rescate y a la rehabilitación de animales silvestres, porque que estén en cautividad, que procedan de cautividad, animales que por lo que fuera han llegado a centros donde están siendo recuperados, y ahí estas entidades que se dedican a esto son el tipo que ahora estamos comentando. Bueno, un tema muy importante, como enseguida verán, porque realmente tiene un capítulo específico, son las colonias felinas, y estos tienen también una entidad de protección específica. Y luego serían las entidades de protección de tipo DEF, que son las que se dedican a concienciar y a promover la adopción y la defensa jurídica de los animales. Bueno, y con todo esto yo creo que es importante que veamos cuáles son las obligaciones que las personas responsables de animales de compañía y animales silvestres en cautividad tienen según nos marca la ley en estos momentos. Una de las obligaciones son todas muy lógicas, yo diría, pero que no siempre se han venido cumpliendo de forma correcta. Por ejemplo, lo más importante es que estén en condiciones de vida digna, que si viven en jaulas, en acuarios o terrarios, deben tener un tamaño adecuado con componentes naturales y que será variado según la especie, y que las condiciones para cada especie todavía no se han establecido de una forma reglamentaria, de una manera estricta, pero si realmente esto puede implicar que muchos de los terrarios que tenemos o que tienen algunas personas en su casa, pues deban ser modificados o los animales deberán ser llevados a unas condiciones que puedan vivir en lo que sería, la idea es que vivan en lo más parecido que lo que significa su ambiente natural. Bien, otra cosa muy importante es que debemos ser capaces, obviamente, de educar y manejar a los animales, pero con métodos que no impliquen ni sufrimiento, ni maltrato, ni ansiedad, ni tampoco estados de angustia. Obligatorio, sin duda, y es una de las cosas que creo más importantes, y enseguida les diré por qué, realizar las curas sanitarias necesarias para garantizar la salud de estos animales y que estos animales sean reconocidos por un veterinario de forma periódica, según se establezca realmente a través del reglamento que todavía no está en vigencia. Bien, aquí un pequeño paréntesis también. Si pensamos en los animales de producción, si pensamos en las granjas, todos los animales que van destinados a consumo deben tener realmente un control sanitario muy importante. Bueno, hasta ahora esto no se veía en el caso de los animales que tenemos en casa. Nadie nos obligaba a llevar de forma periódica a nuestros animales al veterinario. No digo que no se hiciera, pero no había una obligación. Y el tema, por ejemplo, de las vacunas, sí que existen vacunas obligatorias, pero que tampoco está la obligación a nivel de España, considerando las distintas comunidades, de una forma globalizada. Por ejemplo, en el caso de la vacuna antirrábica, la vacuna para protegernos frente a la rabia, curiosamente todavía existen 2 comunidades en España donde no es obligatoria la vacuna antirrábica en los perros, y Cataluña es una de ellas. Estamos batallando constantemente frente a este tema. Nos han dicho por activa y por pasiva que la legislación finalmente lo va a permitir, pero como no tenemos o se considera que no tenemos rabia, pues realmente no debería por qué pensarse en la obligación de que exista esta vacunación. También, hablando de este tema, permítanme que les comente que curiosamente en las distintas comunidades no existe la misma periodicidad de obligación en cuanto a vacuna, ni tampoco el mismo tipo de dosis. Esto para mí es un problema. Creo que el virus de la rabia, en principio, es el virus de la rabia y la protección frente a él debería ser semejante o lo más parecida posible en todas partes, básicamente pensando
en que las personas que tienen sus perros en casa y ven que en un lugar se hace cada 2 años, en el otro cada año, etcétera, etcétera, esto realmente crea una serie de problemas que sería muy fácil resolver si se uniformizara de una manera totalmente correcta. Otra cosa que es importante, si seguimos con el listado, es que en el caso de que se pierda un animal o que sea objeto de una sustracción, debe avisarse durante las primeras 48 horas de este hecho. Y siempre que la situación lo requiera, es obligatorio recurrir a servicios veterinarios o de un veterinario acreditado en comportamiento animal cuando tengamos un animal que pueda presentar pues, un cuadro de estrés o pueda presentar un cuadro de agresión, de agresividad, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente hay que pensar que todo esto son obligaciones que, según la ley, nos caen directamente a todas aquellas personas que dispongamos o que tengamos en casa o que disfrutemos en casa de un animal de compañía. Obviamente, obligación absoluta de responsabilizarse de los daños que causen, de ahí lo que decíamos de todo lo que significa el problema que puede haber, evidentemente siempre y cuando, si esto no viene provocado por un tercero, que entonces ya no sería responsabilidad directa y aquí tendríamos que ver realmente cuál es el problema. Está prohibido limitar la movilidad de estos animales, excepto por prescripción veterinaria y atendiendo en este caso a su bienestar. Y otra cosa muy importante es que queda prohibido tener, criar y comercializar fauna silvestre en cautividad que no esté incluida en las listas positivas. Enseguida hablaremos de qué son estas listas positivas, pero que tengamos claro que solo podemos tener esta comercialización, cría y tenencia de esta fauna silvestre cuando formen parte de estas listas positivas. ¿De acuerdo? Bien, si seguimos adelante, podríamos decir que en el caso de lo que acabamos de ver, a nivel de fauna silvestre, aquí se excluye de esta prohibición pues tener, intercambiar y criar en cautividad en parques zoológicos o similares. Saben ustedes toda la problemática que ha surgido siempre en relación con los parques zoológicos, aunque realmente podemos encontrar una parte muy positiva porque han permitido recuperar o que permanezcan especies que si no a lo mejor en el medio ambiente no hubieran sido posible mantenerlas, pero aparte de los detractores, de los defensores, pues hay que tener muy en cuenta que esta prohibición que acabo de comentar pues no va para, no se genera para este tipo de lugares, de estos parques zoológicos o similares, en el marco de los programas previstos de conservación de la fauna silvestre y en el marco de conservación de las especies amenazadas. En el caso concreto de los cetáceos, vale la pena recordar que la cría y mantenimiento de cetáceos en cautividad está limitada a finalidades de investigación y conservación. Su intervención en espectáculos solo podrá realizarse bajo la supervisión de sus cuidadores y profesionales relacionados. Y como saben muy bien, cada vez está menos aceptado el utilizar que los animales sean objeto, ¿verdad?, de cualquier tipo de espectáculo. Y evidentemente, como siempre, hay moratorias. En el caso de los cetáceos que antes de la entrada en vigor de la ley se encuentren fuera de centros de conservación o de investigación, podrán mantenerse en estas condiciones siempre que no sean reintroducibles en su medio natural y se respeten las condiciones de bienestar animal. La idea siempre es que no se realice ningún proceso que pueda implicar un daño en el animal o que pase a estar en unas condiciones peores de las que estaban. Estamos hablando de una ley que lo que pretende realmente es mejorar el estado de salud y de la calidad de vida que puedan tener nuestros animales. Bueno, ¿y qué obligaciones y provisiones adicionales debemos tener en cuenta para cuando estamos hablando de perros, gatos o hurones, que son los animales de compañía? Y lo de los hurones enseguida veremos que llama mucho la atención porque son realmente los 3 grandes grupos de animales considerados por definición animales de compañía. Bueno, algo importante es que siempre que sea posible deberíamos integrarlos en el núcleo familiar. Y aquí también, si me permiten un paréntesis, pero que los animales sean animales y las personas seamos personas. Me refiero que van a estar en nuestro núcleo familiar, pero eso no significa que coman en nuestra mesa ni que estén en nuestra cama, ni que se sienten en nuestros sillones o sofás. O sea, integrar quiere decir que estén participando del ambiente, pero no que pase lo que suceda o lo que sucede en muchas ocasiones, que esto ni es lo que dice la ley ni tampoco es lo mejor para los animales.
Si me permiten un poco la broma, yo cuando veo a nuestros animales a veces que van con unos vestidos monísimos, ¿verdad? Y que incluso, aunque estén perfectamente sanos, van en cochecito para que no se cansen, bueno, yo creo que esto con su bienestar no tiene mucho que ver. Bueno, cuando no sea posible mantenerlos en un alojamiento adecuado, con habitáculos correctos, cuando no sea posible, perdón, integrarlos en el núcleo familiar, entonces hay que tenerlos en habitáculos correctos, que se dan de tamaños variados según las dimensiones, y algo muy importante que puede llamar mucho la atención. Si los animales son gregarios, deben disponer de compañía. Por tanto, si son animales que están acostumbrados a vivir en grupo, pues lo siento, pero hay que buscar más de uno. Bien, también hay que adoptar medidas para controlar la reproducción y evidentemente la cría de estos animales, como hemos visto, había un registro de criadores y son solo ellos los que van a tener la posibilidad de llevar a cabo esta cría de una forma correcta. ¿De acuerdo? Bien, como decía... Cámara y sin sonido. ¿Perdón? Como decíamos, se deben realizar los controles y tratamientos veterinarios obligatorios. Además, es necesario, y esto se está ya empezando a poner en marcha, superar una formación por parte de los dueños de los animales, incluso de los que han tenido ya animales, no solo de los que los adquieren por primera vez, para tener animales de forma responsable y estará reglamentada para cada especie. Aquí en Cataluña han empezado ya algunos temas en este sentido. Otra cosa muy importante es que no se pueden dejar sin supervisión más de 3 días o más de 24 horas. Esto es fundamental para los perros, pero yo creo que se puede también ampliar a otras especies animales. Y no se puede practicar una selección genética que implique alteraciones en la salud de los animales. Si me permiten también un pequeño paréntesis, cuando decimos que no se pueden dejar sin supervisión más de 3 horas o de 24 horas en el caso de los perros, y, por ejemplo, que no se pueden dejar encerrados en lugares donde la temperatura sea demasiado alta o el lugar donde se puedan mover sea muy estrecho, muy pequeño. O sea, por un lado es que nadie los cuide durante este tiempo, por otro lado es que los dejes metidos en un coche y te vayas a comprar y lo dejes ahí con el calor correspondiente, o que puedan estar, por ejemplo, en un balcón de unas dimensiones muy pequeñas. Miren, esto, hablando también con los abogados, yo les comentaba, es muy probable que con todo esto surja mucho trabajo para ustedes, les decía yo. Porque imaginémonos qué puede pasar en el caso de un perro que ladra, y porque, bueno, no sabemos muy bien por qué ladra, porque lleva estas 24 horas en el caso de los perros que que están solos. Hay perros que no son capaces porque no han estado acostumbrados o enseñados a poder estar más tiempo solos, pues realmente esto no lo pueden soportar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasará con aquellos vecinos que no se llevan muy bien unos con otros? Les estamos dando aquí una posibilidad de quejas, de presentar una serie de problemas a nivel legal importante. En Barcelona, el año pasado, recuerdo un caso de un señor que iba por la calle con un bastón y una botella de cerveza en la mano y llevaba 2 perros. Y hubo alguien que decidió avisar a la policía, porque si llevaba un bastón y llevaba una botella de cerveza, probablemente terminaría maltratando a esos perros, ¿no? Y por tanto, en ningún momento se vio que hiciera nada malo ese señor, esa persona, pero realmente la probabilidad, y además las personas que lo veían no lo veían con buenos ojos, y por tanto fue una manera muy clara de poder llegar a decir, vamos, a que realmente esto pudiera llegar a representar un problema. Otra cosa que también, aunque aquí no la detallo, pero que vale la pena que la tengamos en consideración, es que los animales de compañía pueden entrar en los restaurantes, pueden entrar en los supermercados, pueden entrar en una farmacia, es decir, en todos aquellos lugares o locales donde no exista una clara prohibición de que no se admite perros o no se admiten gatos. Bueno, pues en realidad la ley permite... Debe aparecer el primero. El tuyo debe aparecer el primero en la lista. En esa lista que pone participantes, el tuyo aparece el primero. Bueno, no, José Ramón. Bueno, pues lo que estaba comentando es que estoy oyendo de fondo y me distrae. Bueno, lo que estaba comentando es que realmente el poder entrar en un lugar donde no exista la prohibición, bueno, pues esto ha traído al principio básicamente una serie de problemas importantes. Hubo un caso concreto que incluso salió en La Vanguardia de una persona mayor que iba con su perrito
y fue a la farmacia, entró en la farmacia, en la puerta todavía existía un lugar para poder dejar el perro, dejó el perro atado fuera y cuando salió, bueno, la policía municipal le puso una multa de 200 euros por haber dejado abandonado su perro durante el tiempo que había estado comprando en la farmacia. Quiero decir que, como siempre sucede, hay una serie de cuestiones que vale la pena que tengamos en cuenta y veamos realmente cómo todo esto lo podemos llegar a regular y a utilizar de una forma correcta. Bien, otras obligaciones para los titulares, esto sí que es básicamente para quien tenga perro, sería, como les decía, realizar un curso de formación para tener perros que será gratuito, pero que deberá cursarse y que todavía no se ha establecido completamente cuál va a ser su contenido, pero sí parece ser que va a tener una duración de unas cuantas horas para explicar cómo tratar al perro y cómo debe llevarse al perro por la calle y todas estas cuestiones. Los lugares o espacios privados en los que están habitualmente los perros calificados como de manejo especial, estos perros, que son perros especiales, deberán disponer de condiciones de seguridad para evitar que puedan fugarse o para evitar que puedan dar lugar a posibles agresiones. Y, como les decía, los dueños de los perros deben contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan ocasionar sus perros a terceros y deberá estar en vigor durante toda la vida de los animales. Es decir, que esto no es diríamos que no es una cuestión aquello de tengo un perro y ya está, sino que hay toda una serie de cuestiones realmente muy importantes. Otro tema fundamental que también la ley explica y detalla cómo debe llevarse a cabo es todo el tema del sacrificio o, en su caso, evidentemente, la eutanasia de los animales de compañía. Bien, aquí debemos tener muy claro que el sacrificio solo se puede llevar a cabo por motivos de seguridad de las personas o de los animales o porque exista un riesgo para la salud pública justificado por la autoridad competente. Evidentemente, el caso por todos conocido son posibles animales que hayan podido entrar en contacto con el virus de la rabia. No hace mucho tuvimos casos no en España, o sea, sí en España, pero no en la península, y seguimos teniendo problemas en este sentido. Estos animales, como saben muy bien, tienen que pasar un tiempo diríamos, de vigilancia, una cuarentena, y en algunos casos pues realmente son sacrificados para evitar el riesgo de salud pública, como aquí se indica. Se prohíbe de forma específica el sacrificio en los centros de protección de los animales, en los veterinarios y en los núcleos zoológicos en general, por razones económicas, de sobrepoblación, porque no haya plazas suficientes para atenderlos, porque no hay adopciones, porque hay abandono, porque sean animales ya de avanzada edad o porque tengan una lesión que disponga de un tratamiento paliativo o curativo, o por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos o por otras causas que puedan ser asimilables a las citadas. En realidad aquí aquello de me voy de vacaciones, como sucedía desgraciadamente en algunos casos, y no me puedo llevar al animal, pues lo llevaban al veterinario, lo sacrificaban y aquí paz y gloria, ¿no? Y esto no puede ser. La eutanasia o muerte provocada solo puede aplicarse previa valoración veterinaria por profesionales mediante métodos no crueles y sin provocar dolor con el fin de evitar un sufrimiento severo y sostenido sin posible remisión. Solo está justificada bajo criterio y control veterinario para evitar sufrimientos por causas no recuperables que comprometan la calidad de vida del animal y deberá estar acreditada y certificada por un veterinario colegiado. Muy bien. Otro tema importante dentro de la ley sería qué tipo de animales o cómo se deben identificar los animales de compañía. Bien, en el caso de perros, gatos y hurones, como ven ustedes, son los 3 animales de compañía por excelencia, perros, gatos y hurones, deben identificarse mediante el microchip. En el caso de aves se debe identificar, como saben muy bien, desde su nacimiento con anillas, y todos los animales, sin excepción, deberán registrarse en el registro de animales de compañía de cada comunidad autónoma. Bien, otra cosa importante a tener en cuenta y que antes ha salido de paso es lo que se llama la lista positiva. ¿La lista positiva qué significa? Pues la lista positiva son aquellos animales que realmente de una u otra forma tú puedes tener en casa, y que puedes considerar como animales de compañía. Como ven, en primer lugar, perros, gatos y hurones, curiosamente los hurones, pero ahí están. Animales domésticos o silvestres en cautividad mantenidos por el hombre, principalmente en un hogar o vivienda, que pueda tener buenas condiciones de bienestar. Si recuerdan, hemos dicho que todos que tienen que estar en lugares que les sean confortables y que reproduzcan de una u otra manera lo que sería la vida que podrían tener en libertad.
pero estos animales no se mantienen con fines comerciales y lucrativos, sino que son realmente animales de compañía. Si son gallinas, pues son la gallina que tengo en casa, pero no la gallina que después la venderé para lo que sea, ¿no? El Ministerio competente, previo informe del Comité Científico y Técnico, determinará la inclusión de estas especies en el listado positivo. También pueden entrar a formar parte de estos listados positivos animales silvestres, animales de granja no silvestres, que se inscriban como animales de compañía, como acabo de decir, serían aquellos pequeños zoológicos que podríamos tener en casa, y animales de cetrería, concretamente los halcones, por ejemplo, o animales de acuariofilia, no incluidos en el catálogo de especies invasoras ni de especies silvestres protegidas. Y bueno, ¿y cómo se elabora esta lista positiva? Porque perros, gatos y hurones están clarísimos, pero ¿y los demás? Bueno, pues existe todo un proceso que deberá seguirse mediante el Real Decreto que deberá ser aprobado por el Gobierno español. Se llevará a cabo toda esta lista positiva que permitirá incluir o excluir una determinada especie y que teóricamente debería ser aprobado en un plazo máximo de 2 años, que ya pronto se van a cumplir, pero de momento andamos todavía en fase de realización de todo esto. También hay que aprobar un reglamento. El listado de mamíferos se deberá publicar como máximo en 12 meses y, como ven, de las especies restantes, pues en unos 30 meses aproximadamente. ¿Y cómo se decide si realmente una especie animal puede formar parte de este listado positivo? Pues teniendo en cuenta los criterios siguientes. Estos animales podrán estar dentro de este listado positivo, es decir, podrán ser considerados como animales de compañía cuando puedan vivir adecuadamente en cautividad. Y esto no se puede decidir de una forma arbitraria, sino que se precisa tener una documentación científica y una bibliografía exhaustiva que nos permita saber cómo deben estar alojados y cómo debe realizarse su cría en cautividad para que no tengan ninguna posibilidad de pérdida de estas especies. No debe existir riesgo alguno para la salud o la seguridad de las personas animales cuando estas especies estén en contacto con otros animales o con las personas y, por tanto, no pueden ser un peligro. Y no puede tratarse de especies silvestres protegidas, con excepción en el caso de las aves de cetrería, que en estos casos siguen un criterio totalmente diferente. Bien, no se incluirán animales cuando se plantee una duda razonable sobre la posibilidad de que se puedan mantener en cautividad, ni tampoco especies de las que se han venido definiendo, según decreto del 2013, como especies invasoras. En resumen, solo se incluirán especies que no impliquen riesgo para la salud humana o la seguridad de las personas o animales, o que por tanto no se incluirán especies que puedan comportar un peligro considerado razonable. ¿Y qué pasa con las especies, qué pasaría con las especies que no se incluyan en el apartado anterior? Bueno, pues como ven, a la entrada en vigor de la ley, los animales silvestres en cautividad que se mantengan, críen o comercialicen como animales de compañía, se les aplicará en el momento que todavía en estos momentos las normas de los animales de compañía, pero queda prohibido tener animales de especies como las siguientes características como animales de compañía. Muchos de ellos obviamente, lo que vamos a decir es lógico, pero está bien que esté reglamentado. O sea, no se pueden tener artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave para la integridad física o la salud de las personas y de los restantes animales. No podríamos tener reptiles venenosos ni todas las especies de reptiles que en estado adulto superen los 2 kilos de peso, excepto en el caso de algunas tortugas. No se pueden tener primates, no se pueden tener mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kilos, ni especies incluidas en otras normativas sectoriales a nivel estatal o comunitario que no impida tenerlos en cautividad. Bien, desde la entrada en vigor de la ley, es decir, desde el año 23 hasta que se publique el listado positivo, se prohíbe tener como animales de compañía especies peligrosas por precaución para mantener la conservación de la fauna silvestre amenazada. Y las autoridades competentes tienen que adoptar las medidas para intervenir y poner a disposición de centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección animal aquellos animales que se encuentren en esta situación y que, por tanto, no puedan seguir en la casa o en la vivienda donde se encuentren. Bueno, y llegamos a un problema, yo diría, por todos muy bien conocido, y que realmente tiene una entidad propia como son las colonias felinas.
Bien, todos sabemos que hay zonas donde existe un gran número de colonias felinas que además de forma, bueno, siempre está la persona que les lleva de comer, la persona que les lleva el agua, la persona que les lleva el control, ¿verdad? Y que realmente esto implica una serie de problemas importantes. Bueno, pues como es lógico, el control de las colonias felinas tiene por objetivo el control poblacional de los gatos comunitarios. Estos gatos serán obligatoriamente identificados mediante microchip bajo la titularidad de la autoridad local competente y también deberá llevarse a cabo una esterilización quirúrgica. Y se establecen toda una serie de programas de gestión de las colonias felinas que como mínimo deben incluir los siguientes aspectos. Una parte muy importante es una buena educación de los ciudadanos. Por tanto, se habla de fomento de la colaboración ciudadana en el sentido de que deben saber realmente lo que significan estas colonias y todo lo que ello pueda implicar y qué se puede y no se puede hacer con ellas. La administración local podrá colaborar con entidades de gestión debidamente inscritas y reconocidas. Recuerden que incluso concretamente había las sociedades específicas de colonias felinas que estaban registradas. Deben tener una atención sanitaria a través de un profesional veterinario colegiado. Tienen que seguirse una serie de protocolos de actuación porque estarán en ubicaciones concretas. Y además, como decíamos, insistiendo, campañas de información de la población y planes de control poblacional de estos gatos. Bien, corresponde realmente a la administración autonómica generar protocolos marco con los procedimientos y requisitos mínimos. Y lo más importante es que desde el momento en que la ley se pone en marcha queda prohibido sacrificar estos gatos, confinar gatos no socializados. Queda prohibido el abandono de gatos en las colonias, que esto también había sido siempre una costumbre bastante poco deseable, porque introducías animales que no estaban acostumbrados a estar con los otros y esto implicaba una serie de problemas importantes, incluso de salud. Está prohibido el aprovechamiento cinegético de los gatos y la retirada o reubicación de gatos de una colonia a otra, por todo lo que acabamos de comentar. Otro tema que también queda totalmente regulado con la ley es la cría y venta de animales. Si pasean ustedes por la Rambla de Barcelona, por las Ramblas de Barcelona, verán que los animales ya no están hace bastante tiempo, porque esto fue ya por una normativa interna de Cataluña, que se dejó de tener animales en la Rambla, pero también las casas donde vendían animales, ahora ya no se pueden vender. Por tanto, la cría y venta de animales de compañía solo puede realizarse por personas inscritas, recuerden aquellos registros que habíamos visto, en el registro de criadores de animales de compañía. La venta de animales solo puede realizarse directamente por el criador. Deberá firmarse un contrato de compraventa. Queda prohibida, muy importante, la venta de animales no identificados. Y los perros y los gatos, y eso también es fundamental para la salud de los animales y para su supervivencia, deben tener como mínimo 2 meses en el momento de que sean vendidos, por temas porque dejan de recibir la leche materna, porque es el momento en que no pueden estar todavía vacunados, o sea, es toda una serie de cuestiones aquí realmente importantes. Un hecho que ha llamado la atención y que ha venido a romper una mala costumbre, y digo mala si me lo permiten, que se venía desarrollando durante estos últimos años, es que se prohíbe la venta directa a través de Internet, portales web o cualquier otro medio telemático. En algún momento, no hace tanto tiempo, los animales venían, o sea, tú los comprabas por listado, te venían en una caja que te la traían a casa, el pobrecito animal pequeñito había estado metido en una caja durante un tiempo que no le correspondía y, por tanto, el estrés que había sufrido y los problemas que había podido tener en cuanto a trato en ese momento, pues le podía haber perjudicado para toda su vida. Luego, otra cosa importante que al menos yo cuando lo leí por primera vez me llamó mucho la atención y que creo que vale la pena tenerlo en cuenta, es que no podemos regalar animales así, sin más. O no podemos cederlos, si queremos decirlo así. Por tanto, la cesión gratuita de un animal de compañía debe ir acompañada de un contrato de cesión, en el que conste además esta cesión, o sea, que realmente lo diga claramente. Y no se pueden ceder o regalar de unos animales, o sea, de unas personas a otras, perros, gatos, hurones que tengan menos de 8 semanas de vida. Bien, la entrega de animales en adopción solo puede llevarse a cabo en centros públicos de protección animal o en entidades de protección animal registradas.
y siempre debe ir acompañada de un contrato de adopción. Los animales que se adopten deberán haber recibido los tratamientos sanitarios preceptivos, es decir, tú no puedes encontrar un animal en malas condiciones y adoptarlo sin haberlo pasado, y darlo sin que haya pasado previamente un control sanitario. Y también, como aquí se indica, pues las tiendas de animales de compañía disponían en el momento de la aparición o del decreto, de que saliera el decreto, disponían de 12 meses para finalizar su actividad de venta de estas especies. Y a partir de esta fecha queda prohibida la venta en estos establecimientos. Realmente en Cataluña, por ejemplo, hacía bastante tiempo que algunas tiendas importantes de venta de animales ya dejaron de poder tenerlos a nivel de lo que eran los escaparates, como si estuvieran ofreciendo allí pues cualquier otro tipo de producto, en estos momentos, como ven, pues solamente pueden ser vendidos y comprados. A su vez, los animales, como decimos, en criadores. Bueno, realmente todo esto implica que haya una serie de regímenes de una inspección y de regímenes sancionadores. Y entonces aquí podríamos decir que las infracciones más destacadas pueden ser o bien graves o, como veremos inmediatamente, otra posibilidad es que no las consideremos graves, sino muy graves. ¿Y cuáles son las infracciones consideradas graves? Pues no denunciar la pérdida o sustracción del animal o no recogerlo de los centros veterinarios una vez lo debemos allí para su tratamiento, por ejemplo, o para que estén, o sea, para dejarlo abandonado en el veterinario, por decirlo así. Bueno, otra infracción grave es utilizar métodos agresivos o violentos cuando se están educando a estos animales, administrar sustancias que les perjudiquen o alteren su comportamiento. Obviamente, siempre queda aquí un paréntesis, que sería todo aquello que se deba administrar por prescripción veterinaria. Y como infracciones muy, muy graves, pues tendríamos eutanasiar animales, como hemos dicho que estaba absolutamente prohibido si no se hace de forma correcta, pues mediante métodos inadecuados o por personal no calificado. Y fíjense que nuevamente vuelven a salir los gatos. Dar muerte a gatos comunitarios, excepto en aquellos casos que estuvieran autorizados por la ley. Nos quedan todavía, como decía al principio, varios aspectos que están pendientes de regular o de aprobar, aunque en estos últimos meses están empezando a salir algunos reglamentos ya. Por aportar otro punto de vista sobre los toros y para que Felipe descanse un poco. La idea que a mí me ha trasladado algún torero que conoce muy bien la vida de los toros es que cuando el toro sale al ruedo se cree que el amo es él, es decir, de sufrir nada. Para el toro la víctima son los que se atreven a cruzársele en la arena. No sufre, no se estresa el toro. Sí que le van a clavar una puya y todo lo demás, pero yo he oído explicaciones de gente que conoce muy bien la ganadería taurina, la ganadería de los toros, y tenemos una idea totalmente equivocada de quién es el que sufre, cuál es el yo de este animal. Es un animal que simplemente echándole un saco en la cabeza se viene abajo con todo lo potente que es. Es decir, su yo consiste en unos recuerdos del aire libre, del olfato, de la vista que tiene del campo, pero no podemos humanizarlo porque su mente no tiene nada que ver con la nuestra. De manera que a la hora de antropomorfizar los sentimientos de los animales hay que ser prudentes. Sí, yo prohibiría las corridas de toros por el peligro al que se pone la persona, el torero. Y me parece que es un espectáculo muy antiguo, no se inventa ahora no se puede inventar. Pero los toros no sufren como nosotros. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Jordi. La veo. Tienes que conectar el micrófono. Tienes que conectar el micrófono, Jordi. Micrófono. Sí. Ahora. Me ha costado un poco. ¿Vale? Bueno, gracias por la presentación. A mí lo que me preocupa es la perspectiva económica. Son esto de las colonias de gatos. Sí. Hemos de financiar colonias de gatos con nuestros impuestos. No, lo digo con toda la crudeza. Entiendo que haya gente dispuesta a tener colonias, pero han de tener su financiación propia.
no entiendo, es que para un ayuntamiento esto No, es es un gasto presupuesto increíble. Si se encuentra un ayuntamiento que hay 30 o 40 personas con distintas colonias, No pueden, no pueden, no pueden. No, de acuerdo. Por eso ya he empezado por decir que realmente llama la atención, ¿no? Que dentro de la ley se le dé tanta importancia a la colonia del gato, a no ser que sea para evitar los ratones, ¿no? pero si alimentas a los gatos no te van a cazar ningún ratón. Estoy bromeando. Pero sí que es verdad que hay todo un tema económico detrás importantísimo. Y aprovecho, Sí. el tema de los hurones es curioso, Sí, pero es curioso. el animal que han vendido más las tiendas de animales son los hámsters. Sí. Y de esto no se habla. No, de estos no se habla. No, porque se consideran dentro del grupo de especies que posiblemente entrarán a formar parte de ese grupo de positivas. No sé, yo cuando vi los hurones en tercer lugar me pareció increíble, ¿no? Porque Pero es que de hámsters hay muchísimos. Claro, bueno, hámster y otro tipo de roedores, ¿no? Sí, pero han entrado solo estos tres como animales principales. Vale. Curioso. Última cosa. Con lo de la fauna silvestre, Sí. la reintroducción de gamos, de ciervos, todo esto, hace que los bosques estén llenos de garrapatas. Sí, claro. ¿Vale? No sé, ¿estamos protegiendo a las garrapatas o...? Bueno, estamos teniendo una invasión. Si hay que invertir en algo es en medicamentos para que los humanos nos protejamos contra las garrapatas. Estamos teniendo un problema gravísimo de todo lo que son insectos en general, o sea, aparte de mosquitos, etcétera, pero todo lo que son garrapatas, todo lo que son este tipo además, estamos empezando a tener ya problemas de virus transmitidos por estas especies, ¿no? Por estos que no teníamos y que ahora ya empezamos a tener casos claros. No solo tenemos el virus del Nilo, sino que tenemos ya otros muchos con los que realmente su punto de capacidad de poder transferirse es a través de, pues eso, garrapatas o de todos estos chinches, etcétera, ¿no? O sea, tenemos una variedad importante, que no solo vienen a través de los animales reincorporados en el bosque, sino que algunos han venido en tren desde Francia, por ejemplo. En tren desde Francia. ¿Vamos a tener epidemia de enfermedades Lyme? Pues no creo, esperemos que no, pero todo podría ser, ¿eh? Epidemia no creo. Pero vamos, que realmente estamos teniendo muchísimo, ¿eh? Estamos teniendo demasiados casos. Por eso lo he preguntado. ¿Alguna pregunta más? No sé. Bueno, pues yo le cedo los trastos al señor presidente. Espera un momento, Alfredo creo que quiere hablar, pero tienes que abrir el micrófono. Si no abres el micro... Ahora. Sí. Bueno, María Ángeles, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. La ponencia me ha gustado muchísimo y me ha gustado, te doy la enhorabuena porque ha sido estupenda en el fondo, en el contenido y en la forma. En cuanto al fondo, yo no sabía la complejidad que tenía este tema. Sí. Me quedaba asombrado y veo también la responsabilidad, lo responsable que se tiene que ser cuando se adquiere una mascota. Exacto. Es impresionante. Me ha gustado mucho verlo. En cuanto a la forma, decirte que tienes una gran capacidad, una virtud docente, por la forma de expresarte, por tu voz, por la dicción tan estupenda que tienes, cautivas, o sea, atraes mucho. Muy amable. Enhorabuena en los dos aspectos, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias. Muy amable, de verdad, muchas gracias. Paco, ¿quieres tú cerrar? Yo creo que ha sido una sesión verdaderamente extraordinaria. Gracias. Yo no podía sospechar que el tema de la ley y que lo que temía un poco es que quedáramos entre artículos, ¿no? Unos y otros, y hemos disfrutado, pues, por lo menos yo, de una visión animalaria verdaderamente colosal, variada, completa, en fin, una delicia, ¿no? Muchas gracias. Pues lo único que nos quedaría desde esta perspectiva es
invitaros a que los días 16, 17 y 18 pues nos veamos viendo por dónde y cómo va el mundo. En teoría le hemos puesto la misma denominación que la tradicional, claro, la guerra de Ucrania, de la que obviamente no podemos olvidarnos porque son más raíces posiblemente que nos afectan más a nosotros, más próximos, si queremos decirlo así, pero sin ninguna duda hoy la actualidad está en el Oriente Medio. En fin, bajo el hablar de la guerra de Ucrania y desde las perspectivas geopolítica, militar y religiosa, pues tendremos ocasión de hablar de todo. ¿Por dónde está el mundo? Claro, ¿no? Muchísimas gracias, María Ángeles. Creo que ha sido una sesión extraordinaria. Y muy yo amable, espero muchas que sean gracias. muchas las visitas que tengas, no solo pues, cómo te hemos acogido, sino con la distribución que, como sabéis, todos hacemos de todas las conferencias, ¿no? Muchísimas gracias, y que sigamos aprendiendo de tu enorme sabiduría. Hoy ha sido de animales, pero son muchas más las que puedes orientarnos. Muy amable, muchas gracias a todos por vuestra amabilidad.